Hola, buenas tardes maestra. Mi nombre es César Alejandro Patrón Pérez y voy a hacer la exposición sobre lo que vimos en el primer parcial del primer cuatrimestre de contabilidad. Voy a empezar con lo que fue la línea del tiempo del ordenador, que nos manda hasta los inicios del Ábaco, que fue el primer computador de la historia, para después, en 1642, cuando inventan la Pascalina por el matemático francés Blaise Pascal, que ese invento obviamente lo nombra como su apellido, Pascal. De ahí se deriva el nombre de Pascalina, y que este invento solo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes, en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9 y servía únicamente para sumar y restar. Este fue el inicio de todo lo que hoy en día tenemos en una computadora, que hoy en día tenemos todas las operaciones: división, multiplicación, sacar raíz cuadrada, porcentaje, etc, etc. Pero todo esto inició con la Pascalina, que únicamente funcionaba para sumar y restar, obviamente viniendo desde el invento del ábaco, que únicamente lo mismo, únicamente servía para sumar y restar. De ahí nos manda 1670, que nos dice que el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm perfeccionó la Pascalina. O sea que esta persona, este filósofo, llega todavía a mejorar aún más lo que ya había inventado el francés Blaise Pascal. En 1822, Charles Babbage propuso el primer concepto de calculadora, pero quedó únicamente como teoría porque carecía de conocimiento en ingeniería para desarrollar el sistema. Hasta que llega el norteamericano Hermann Hollerin, que fue el que inventó o más bien perfeccionó lo que ya había inventado Babbage, el quien fundó lo que luego se llamaría la compañía IBM. Y así nos habla la línea del tiempo del ordenador, de cómo fue avanzando hasta 1975, que fue fundado Microsoft por Paul Allen y Bill Gates, quienes fueron los que fundaron Microsoft Apple. De ahí nos manda hasta el 2000, cuando aparecen los primeros ordenadores de bolsillo, primeras PDA, y en el 2007 sale el primer iPhone, o sea, el primer modelo de iPhone, que fue inventado por la empresa Apple, que es un teléfono inteligente. De ahí nos vamos, obviamente, como dice esto, o sea, la evolución del ordenador. Durante muchos años, o mejor dicho, durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento tan indispensable y básico que nos ayuda a procesar y archivar información, ¿ok? En este caso nos habla de que desde que inventó Pascal la Pascalina, esto sí nos podría ayudar a desarrollar y procesar operaciones, pero no nos ayudaba a archivar información. Entonces, el avance de la tecnología hasta el día de hoy es algo elemental para poder procesar y archivar esa información, ya que en nuestro cerebro muy difícilmente podríamos conservar toda la información de las operaciones que hagamos día con día. Un computador o una computadora es una máquina utilizada por el hombre para desempeñar diversas funciones. Si hablamos del origen del computador, nos tendríamos que remontar, aquí como bien lo dice, hasta la Edad Media, bueno, a la Edad Antigua, cuando el hombre vivía en cavernas, ¿no? Y obviamente a la hora de hacer la cosecha o ir de caza o tener volumen de ciertas cosas, obviamente necesitaba algo para llegar a sumar o restar, ¿ok? Entonces el ordenador hoy en día es algo elemental, que pues si no tuviéramos la computadora y el celular hoy en día, no estuviéramos haciendo esta clase ni la tarea. Entonces nos vamos, como bien lo dije en un principio, lo del ábaco, ¿no? Que fue inventada en Babilonia en unos 500 años antes de Cristo, que obviamente esto fue algo elemental
para la evolución del ordenador, que fue el principio, más bien, fue el principio del ordenador. Y de ahí se vino la calculadora de Pascal y después vino la máquina de multiplicar de Leibniz. Ahora nos vamos con algo tan básico que si hablamos de informática es imposible no hablar de software y de hardware, que son los puntos básicos, de los principios básicos de la informática, ¿no? Nos dice que un software es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo. ¿Qué me quiere decir esto? Que esto es algo interno de la computadora. O sea, yo así lo relaciono. Software, algo interno; hardware, algo externo, ¿no? Entonces, nos habla de un Windows, un Word, un Excel, un Photoshop, un Google Chrome, un Firefox o Picasa, ¿no? Estos software, nos ayudan mucho para poder realizar ciertos ejercicios o ciertas tareas que tenemos el día a día. Un ejemplo, en Word, una carta, podemos hacer una presentación, nuestras tareas que hacemos hoy en día, ¿no? Pero sin el Windows también no podríamos aplicar o meter todas estas aplicaciones a nuestra computadora. Y de cierta manera Photoshop nos ayuda a editar fotos, ciertas cosas que ocupamos para nuestra tarea. Y de ahí nos vamos al hardware, ¿no? El hardware nos dice que son aquellos elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Es decir, son aquellas partes físicas de un sistema operativo. En este caso yo de esta manera lo relaciono: hardware, algo físico, algo externo de la computadora, como lo es un mouse, una cámara, un teclado, la impresora o el mismo monitor, que si no tuviéramos estas cosas, pues obviamente no podríamos realizar nuestros trabajos, ¿no? Fueron ciertos avances que obviamente se dieron con la tecnología para tener la comodidad de trabajar en una computadora. Y aquí pues les dejo los conceptos básicos de lo que es un hardware y un software, como bien lo representé en la diapositiva anterior, ¿no? De ahí nos vamos al Excel. El Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones desarrolladas específicamente para ayudar y crear y trabajar con hojas de cálculo. En términos más concretos, para la contabilidad o para el administrador de empresas, esto es algo muy muy elemental. Así que esto es nuestro pan de cada día para llevar a cabo nuestros trabajos desde hojas de cálculo, que hoy en día, gracias a esto en contabilidad, nos ayuda para realizar ciertas fórmulas y de esa manera hacer autosumas, autorrestas, autodivisión, todo en automático sin necesidad de estar haciendo operación por operación. El Excel llegó a ser un invento, un avance de la tecnología que para todo contador o todo administrador, una ayuda tremenda. Y nos dice también que la historia del Microsoft Excel, ante la demanda de una compañía que ya comercializaba un programa con el nombre de Excel, Microsoft fue obligada a presentar su producto como Microsoft Excel en todos sus comunicados oficiales y documentos jurídicos. O sea que desde un principio Excel ya venía sonando y obviamente era algo que tenía que ser patentado. Y alguien ya lo había nombrado Excel y obviamente al hacer este software tuvieron que patentarlo con el nombre de Microsoft Excel. Una de las características que tiene el Excel, uno de los puntos fuertes de Excel es que da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus hojas de cálculo, lo que bien mencionaba. Yo como contador puedo hacer una tabla de autosuma para poder realizar ciertas funciones diarias y de esa manera poder llevar más rápido mi contabilidad. Y de ahí nos vamos a lo que son las TICs. Cuando hablamos de las TICs o tecnologías de información y comunicaciones, nos referimos a un grupo diverso de prácticas, conocimientos y herramientas vinculados con el consumo y la transmisión de la información y desarrolladas a partir del cambio tecnológico vertiginoso que ha experimentado la humanidad en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición de Internet. Las TICs, en términos más concreto, es algo que llegó también a ayudar
a que nuestros trabajos en el tema de contabilidad y administrativo pues sean algo más atractivo para el lector, ¿no? En este caso, el que lea nuestra información, pues obviamente al ver este tipo de tics, imágenes que le anexamos, información con ciertos dibujos, con ciertos diseños, hace que el lector tenga más atención o más bien preste más atención a nuestro trabajo que estemos presentando. Y de esta manera nos vamos a la educación a distancia, algo muy elemental en el siglo XXI, algo que a raíz de la pandemia también, algo que se usa hoy por hoy en muchos lugares del mundo, la educación a distancia. Antes era algo así como que, estudio en línea y no pasa nada. Ahora, a partir de la pandemia, la educación a distancia se volvió algo muy común, algo que se hacía día con día. La gente se tuvo que adaptar, o más bien tuvo que dar ese brinco a la evolución de la educación, porque esto es parte de la evolución de la educación. Dicen por ahí que la educación a distancia, pues que no sirve. Bueno, sí sirve, mi punto de vista, pero depende del estudiante, obviamente, para poder efectuar o administrar bien esa información para poderla utilizar más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el estudiante no quiere poner atención o no quiere hacer los trabajos, a final del curso de la carrera, pues se va a ver reflejado en su calificación, o a la hora de presentar una tesis, ahí va a tener muchos problemas el estudiante. Dice, la educación a distancia es un sistema de enseñanza-aprendizaje que desarrolla parcial o totalmente a través de tecnologías de la información y comunicación TICs, que es lo que hablábamos anteriormente, bajo un esquema bidireccional entre profesor y alumno. Ese sistema sustituye el modelo de interacción personal, más bien yo no diría sustituye, llegó como a complementar algo para el estudiante. Es una ayuda para el estudiante, porque antes teníamos el pretexto de que porque no podemos ir a la escuela presencialmente por el tiempo, el dinero de los pasajes, shalala y shalala, pues obviamente poníamos ese pretexto para no estudiar. Hoy en día únicamente necesitas una computadora o un celular para poderte conectar para tus clases en línea, hacer tus tareas y entregarle, tomar clases también en los horarios o los días establecidos. Esta es parte de la educación a distancia. Y con eso termino mi presentación, maestra. Espero haber concluido correctamente con lo visto y realizado a lo largo del primer parcial y del primer cuatrimestre. Saludos.